Hola, ¿qué tal? Nosotros somos alumnos de la carrera de Licenciatura en Sistemas de la Información, en donde hablaremos sobre la materia Tópicos avanzados en sistemas operativos. Este grupo está conformado por Esbardela Bordón Lourdes Antonella, el que les habla Cáceres Facundo Matías y Vega Franco Agustín. Bueno, para darle un poco de introducción a lo que empezaremos a hablar a lo largo de este proyecto, se trata del estudio de los sistemas operativos distribuidos. Se centra en la integración de múltiples computadoras independientes que actúan como una única entidad coherente ante el usuario. Esta arquitectura se define por la coexistencia del hardware autónomo y un software encargado de garantizar la transparencia total del sistema. El diseño busca optimizar la relación precio-desempeño mediante el procesamiento paralelo masivo, superando las capacidades de las computadoras centralizadas tradicionales. El análisis abarca desde el modelo cliente-servidor hasta las redes punto a punto, con el fin de implementar mecanismos de escalabilidad, tolerancia a fallos parciales que aseguren un sistema robusto y accesible globalmente. Bueno, un sistema distribuido es un conjunto de computadoras independientes que trabajan juntas y se presentan al usuario como un único sistema. Esto implica dos cosas. Por un lado, las máquinas son autónomas y por el otro, el usuario no percibe esa separación. Un ejemplo claro es un banco con múltiples sucursales donde el usuario puede operar su cuenta sin importar desde qué lugar acceda. Objetivo y motivación. Bueno, en este caso, los sistemas distribuidos surgen principalmente por razones económicas y de rendimiento. Hoy en día es más eficiente usar muchas computadoras pequeñas trabajando juntas que una sola computadora muy grande. Además, permiten lo siguiente: mayor rendimiento, mejor uso de recursos, posibilidad de crecimiento progresivo y el trabajo colaborativo entre otros usuarios. Bueno, luego tenemos lo que sería el hardware y el software. Los sistemas distribuidos están conformados por múltiples procesadores conectados entre sí. Según la clasificación de Flynn, el tipo más representativo es el MIMD, donde varias máquinas trabajan con diferentes datos e instrucciones. Existen dos grandes tipos. Tenemos los multiprocesadores, comparten memoria, y las multicomputadoras. Cada una tiene su propia memoria. Luego tenemos lo que sería el tipo de conexión, donde las máquinas pueden estar conectadas de distintas formas: por bus, una conexión común; por computador, conexión más compleja y eficiente. También pueden ser fuertemente acopladas, comunicación rápida, y débilmente acoplada, comunicación más lenta, como redes comunes. Luego tenemos lo que sería el software. El software es clave para definir cómo se percibe el sistema. Existen dos tipos principalmente: débilmente acoplado, cada máquina funciona de forma independiente; fuertemente acoplado, todo funciona como un único sistema integrado. Luego tenemos el sistema operativo de red, en donde cada computadora tiene su propio sistema operativo y el usuario sabe en qué máquina trabajar. Se comparten recursos como archivos o impresora. Y luego tenemos lo que sería el sistema de distribuidos reales, en donde, en cambio, en los sistemas distribuidos reales el usuario no nota que hay varias máquinas, todo funciona como si fuera una sola. Esto se conoce como ilusión de sistema único. Luego tenemos lo que sería la organización y estructura. Tenemos la arquitectura cliente-servidor, que es la más utilizada, que más adelante hablaremos sobre eso. Ahora lo que sería la organización y estructura. Tenemos las arquitecturas centralizadas, tenemos el modelo cliente-servidor, como habíamos mencionado anteriormente, las capas, las interfaces de usuario, el procesamiento y datos y clientes, o versus delegados. Luego tenemos lo que serían las arquitecturas descentralizadas, donde además del modelo cliente-servidor existen arquitecturas descentralizadas. En este caso, el sistema no depende de un único servidor central, sino que las funciones se distribuyen entre múltiples nodos. Existen dos formas principales de distribución: distribución vertical, que separa la función en distintas máquinas; distribución horizontal, que divide la carga entre nodos similares. La distribución horizontal es muy importante cuando hay muchos usuarios, porque permite balancear el trabajo entre varios equipos. Luego tenemos lo que sería la estructurada, que es el de anillo o el de CAN, espacios dimensionales, que está basada en tablas. Las no estructuradas, que son algoritmos aleatorios e inundados de red. Y luego tenemos las arquitecturas híbridas, que son los servidores al borde.
y el sistema de colaboración con BitTorrent, rastreadores y nodos activos. Bueno, luego tenemos algunas claves, lo que serían en la parte de diseño, en donde tenemos la transparencia, donde la transparencia es una de las características más importantes. Significa que el usuario no debe notar que el sistema está distribuido. Existen varios tipos: transparencia de acceso, transparencia de ubicación, transparencia de replicación y transparencia de antes fallas. El objetivo es que todo funcione como si fuera una sola computadora. Luego tenemos la escalabilidad, en donde es la capacidad del sistema de crecer sin perder rendimiento. Puede ser por tamaño, más usuarios; por geografía, mayor distancia; administrativa, más organizaciones. Para lograr se utiliza técnicas como distribución, replicación y caché. Luego tenemos lo que sería la tolerancia a fallos, donde el sistema distribuido puede ocurrir fallas parciales. Por eso el sistema debe seguir funcionando aunque un componente falle. Eso se logra mediante redundancia, detección de errores y recuperación automática. Así se garantiza la disponibilidad y confiabilidad. Luego tenemos lo que serían las ventajas e inconvenientes, donde tenemos la ventaja o desventajas. Bueno, tenemos las ventajas, que dice que son de menor costo, mayor velocidad, procesamiento paralelo, mayor confiabilidad y escalabilidad. ¿Qué tenemos como desventaja? Mayor complejidad, problemas de seguridad y dependencia de la red. Luego tenemos lo que serían las áreas de aplicaciones, donde los sistemas distribuidos se usan en muchos ámbitos: banco y sistemas financieros, computación en la nube, stream, Netflix, YouTube, ciencia y simulaciones, Internet de las cosas. Son la base de casi toda la tecnología actual. Luego tenemos lo que serían los modelos de comunicación. En estos sistemas la comunicación se hace mediante mensajes. Se utilizan protocolos como TCP y UDP. Luego tenemos el RPC, que permite ejecutar funciones en otras máquinas, y servicio de nombre, que traduce el nombre a dirección. Esto permite que los componentes del sistema se encuentren y se comuniquen correctamente. Bueno, yo les voy a hablar sobre el modelo cliente-servidor. El modelo cliente-servidor es la arquitectura más citada cuando se discuten los sistemas distribuidos. Es el modelo más importante y sigue siendo el más ampliamente usado. La estructura es simple, la de esta arquitectura, en la cual los procesos toman el rol de ser clientes o servidores. En particular, los procesos de cliente interactúan con los procesos de servidor individuales en equipos de anfitriones host, potencialmente separados, con el fin de acceder a los recursos compartidos que administran. El modelo cliente-servidor puede tomar diferentes configuraciones. Por ejemplo, puede existir más de un cliente conectado a un servidor, o también puede tener un grupo de servidores interconectados dedicados a dar servicio a un grupo de clientes. Siguiendo con lo que son las llamadas de procedimiento remoto, tenemos que son mejores conocidas como RPC y son una variante del paradigma cliente-servidor, la cual es una vía para implementar en la realidad este paradigma. En el RPC, un programa llama a un procedimiento localizado en otra máquina. El programador no se preocupa por transferencias de mensaje o de las entradas-salidas. La idea de RPC es que una llamada a un procedimiento remoto se parezca lo más posible a una llamada local. Esto le permite una mayor transparencia. Para obtener dicha transparencia, RPC usa un resguardo del cliente que se encarga de empacar los parámetros en un mensaje y le solicita al núcleo que envíe el mensaje al servidor. Posteriormente se bloquea hasta que se regrese la respuesta. Sin embargo, este presenta algunos puntos problemáticos, los cuales podrían ser que se deben usar espacios de direcciones distintos debido a que se ejecutan en computadoras diferentes. También, como las computadoras pueden no ser idénticas, la transferencia de parámetros y resultados puede complicarse. También ambas computadoras pueden descomponerse. Ese es un caso que se suele dar. Siguiendo lo que es el modo de operación del RPC, tenemos que realiza los siguientes pasos. Primero, el procedimiento cliente llama al resguardo del cliente de la manera usual. El resguardo del cliente constituye un mensaje y realiza un señalamiento al núcleo. El núcleo envía el mensaje al núcleo remoto. Cuarto, el núcleo remoto proporciona el mensaje al resguardo del servidor. Quinto, el resguardo del servidor desempaca los parámetros y llama al servidor. Sexto,
El servidor realiza el trabajo y regresa el resultado al resguardo. Séptimo, el resguardo del servidor empaca el resultado en un mensaje y hace un señalamiento mediante un núcleo. 8. El núcleo remoto envía el mensaje al núcleo del cliente. Noveno, el núcleo del cliente da el mensaje del resguardo del cliente y finalmente el resguardo desempaca el resultado y lo entrega al cliente. Siguiendo con la comunicación de mensajes, un mensaje en el sistema Match está compuesto por dos partes principales, una cabecera de tamaño fijo y una lista de tamaño variable de campos de datos. La cabecera fija contiene 4 elementos esenciales. El primero es el puerto de destino, que por simplicidad se incluye directamente en el mensaje en lugar de especificarse como un parámetro separado y se indica mediante el identificador local de los derechos de envío correspondientes. El segundo es el puerto de respuesta, que se utiliza cuando se necesita una respuesta insertando el mensaje los derechos de envío a un puerto local sobre el hilo emisor, que tenga los derechos de recepción. En tercer lugar tenemos que es un identificador de operación que identifica un procedimiento específico dentro de la interfaz de servicio y que únicamente puede ser interpretado por las aplicaciones. El cuarto campo indica el tamaño de los datos extra que siguen a la cabecera, los cuales no tienen un límite práctico más allá del número de bits del campo y el tamaño total del espacio de las direcciones. Los elementos que pueden aparecer en la lista de datos a continuación de la cabecera son de 3 tipos y pueden presentarse en cualquier orden dentro del mensaje. El primero son los datos de mensaje tipados, que son datos individuales etiquetados con su tipo incluidos en la línea dentro del mensaje. El segundo son los derechos de puerto, referenciados mediante sus identificadores locales. El tercero son los punteros a datos no alineados, que apuntan a datos que residen en bloques de memoria separados y no contiguos al resto del mensaje. Cuando se envían mensajes con datos no alineados, es el núcleo del sistema y no la tarea receptora quien decide la ubicación de dichos datos en el espacio de direcciones del receptor. Esto es un efecto colateral de la técnica de copia en escritura, utilizada para transferir estos datos. Como consecuencia, las regiones de memoria virtual adicionales que reciben la tarea y que no vayan a ser utilizadas deben liberarse de forma explícita. Dado que las tareas de memoria virtual tienen un costo superior al que la simple copia de datos para cantidades pequeñas, se asume que el modo no alineado solo se emplea para transferir grandes volúmenes de datos. La principal ventaja de permitir múltiples componentes de datos en un mensaje es que le otorga al programador la posibilidad de asignar memoria de forma separada para los datos y los metadatos. Un ejemplo claro es el de un servidor de archivos que en lugar de copiar un bloque de disco al buffer del mensaje de forma contigua a la cabecera, puede insertar directamente un puntero hacia donde residen los datos en el mensaje de respuesta. Esta estrategia es una variante de la entrada-salida de acopio disperso, o scatter-gather I/O, en la que los datos se leen o escriben en múltiples ubicaciones del espacio de direcciones del invocador mediante una sola llamada al sistema, tal como ocurre en las llamadas readv o writeb de Unix. Finalmente, el tipo de elemento de datos de mensaje match es especificado por el emisor, utilizando un ejemplo del estándar ASN1, lo que permite a los servidores de red empaquetar los datos en un formato estándar para su transmisión. Sin embargo, este esquema de empaquetado presenta peores presentaciones en comparación con el empaquetamiento y desempaquetamiento realizado por los procedimientos de resguardo generados a partir de definiciones de interfaz, ya que estos últimos conocen de antemano los tipos de datos involucrados, no necesitan incluirlos en los mensajes y pueden empaquetarlos directamente, lo que resulta en un proceso más eficiente. Siguiendo con lo que es la comunicación en grupos en sistemas distribuidos, tenemos que en un sistema distribuido la comunicación entre procesos no se limita a una interacción de uno a uno, sino que también puede darse de uno a muchos o de muchos a muchos. Los grupos en este contexto son dinámicos, lo que significa que pueden crearse nuevos grupos o destruirse los existentes según las necesidades del sistema.
Para implementar esta comunicación grupal existen distintas técnicas, entre las que destacan la transmisión de multidifusión multicast, la transmisión completa y la transmisión punto a punto, cada una adecuada para diferentes escenarios y requisitos de rendimiento. En cuanto a los tipos de grupos, se distinguen los grupos cerrados, utilizados por ejemplo en el procesamiento paralelo, y los grupos abiertos, empleados típicamente en el soporte de servidores redundantes. Dentro de la organización interna de un grupo existen dos modelos principales: el grupo de compañeros, que permite que las decisiones se tomen de manera colectiva y de forma simétrica, lo que elimina puntos únicos de falla. Sin embargo, su principal desventaja es que la toma de decisiones por votación puede ser lenta, compleja y costosa. Por otro lado tenemos el grupo jerárquico, que establece una estructura donde existe un coordinador y varios trabajadores, lo que facilita la toma de decisiones, pero introduce una dependencia hacia el nodo coordinador. La membresía de grupo es otro aspecto fundamental, ya que permite crear y eliminar grupos, así como agregar o retirar procesos de ellos. Para gestionar esto se utilizan técnicas como la del servidor del grupo o la membresía distribuida, aunque ambas se enfrentan dificultades cuando se trata de detectar si un miembro ha fallado. Relacionado con esto, el direccionamiento al grupo es igualmente importante y puede realizarse mediante una dirección única grupal, la dirección individual de cada miembro o el direccionamiento por predicados, dependiendo del nivel de precisión y flexibilidad que se requiera. Desde el punto de vista de las primitivas de comunicación, se utilizan las clásicas send y receive para la comunicación puntual y sus equivalentes group send, group receive para la comunicación dentro de un grupo. Un principio clave asociado a estas comunicaciones es la atomicidad, que garantiza que un mensaje enviado a un grupo debe llegar a todos sus miembros o a ninguno, asegurando así la consistencia del sistema. Estrechamente ligado a esto se encuentra el ordenamiento de mensajes, que busca que la comunicación grupal sea comprensible y predecible. Los criterios de ordenamiento incluyen el ordenamiento con respecto al tiempo global, el ordenamiento consistente y el ordenamiento con respecto a los grupos traslapados, cada uno abordando distintas situaciones en las que el orden de llegada de los mensajes puede afectar el comportamiento del sistema. Finalmente, la escalabilidad es una propiedad esencial que permite que el grupo continúe funcionando correctamente incluso cuando se incorporan nuevos miembros, garantizando que el crecimiento del sistema no comprometa su estabilidad ni su rendimiento. Siguiendo con lo que es socket, un socket es un punto de referencia hacia donde los mensajes pueden ser enviados o de donde pueden ser recibidos. Al llamar la aplicación a un procedimiento de socket, el control pasa a una rutina de biblioteca de sockets que realiza las llamadas al sistema operativo para implementar la función de socket. Unix BSD y los sistemas derivados contienen una biblioteca de sockets, la cual puede ofrecer aplicaciones a una API de socket en un sistema de cómputo que no ofrece sockets originales. Los sockets emplean varios conceptos de otras partes del sistema, pero en particular están integrados en las ES por la aplicación que se comunica con un socket de la misma forma en la que transfiere un archivo. Cuando una aplicación crea un socket, recibe un descriptor para referencia a este. Si un sistema usa el mismo espacio de descriptor para los sockets y otras entradas y salidas, es posible emplear la misma aplicación para transferir datos localmente como para su uso en red. La ventaja del método de socket es que la mayor parte de las funciones tienen 3 o menos parámetros. Sin embargo, se debe llamar a varias funciones a este método. Siguiendo con lo que es Java RMI, Java Remote Method Invocation o RMI es un sistema que permite a un objeto que corre en una máquina virtual invocar métodos de un objeto que corre en otra máquina virtual. RMI es una tecnología desarrollada por Sun para permitir la colaboración de objetos que están localizados remotamente. Esta tecnología se enmarca en la idea de permitir la colaboración entre objetos remotos. La idea es evitar que los objetos se comuniquen a través de la programación de protocolos estándares de red como TCP/IP, hecha por el usuario. La idea es invocar métodos locales cuya implementación es remota. La infraestructura RMI ofrece los mecanismos para lograr tal abstracción. Se tiene así un objeto cliente donde podemos efectuar un requerimiento a un método ante una solicitud.
El soporte RMI del cliente prepara el requerimiento y lo envía a un objeto ubicado en un servidor. El objeto remoto prepara la información requerida accediendo a la base de datos u otros objetos. Finalmente tenemos que el soporte RMI del objeto remoto envía la respuesta al cliente. En lo posible, esta interacción debería ser lo más semejante posible a requerimientos hechos localmente. En principio desearíamos que la colaboración de los objetos escritos en cualquier lenguaje, no es el caso de RMI. Esta idea no es simple de lograr, ya que corresponde al esfuerzo del grupo OMG, Object Management Group o www.omg.org, los cuales propusieron Corva, el cual partió de la década de 1990. Corva define un mecanismo común para descubrir los métodos de intercambiar datos, ORB, como traductores universales para la comunicación entre objetos. Los objetos remotos hablan a través de estos ORB. El protocolo de comunicación entre objetos, IORB, es llamado Internet Inter-ORB Protocol o IIOP. Finalmente tenemos a Corva. El paradigma orientado a objetos ha tenido un papel fundamental en el desarrollo de software desde su introducción, y su aplicación en sistemas distribuidos comenzó en la década de 1980. Para estandarizar este tipo de desarrollo, en 1989 se fundó el Object Management Group, o el OMG, una asociación de empresas tecnológicas líderes cuyo propósito era definir especificaciones comunes que facilitaran la interoperabilidad entre sus productos. Con el tiempo, los middlewares basados en componentes surgieron como una evolución natural de los objetos distribuidos, ya que permiten gestionar dependencias entre componentes, ocultar los detalles de bajo nivel del middleware y simplificar el establecimiento de aplicaciones distribuidas con propiedades no funcionales como la seguridad. Los principales ejemplos de middleware basado en objetos distribuidos son Java RMI y Corva. Corva, Common Object Request Broker Architecture, como ya nombramos anteriormente, es una estructura de middleware diseñada para facilitar el desarrollo de las aplicaciones distribuidas en entornos heterogéneos, es decir, en sistemas que pueden diferir en su sistema operativo, como Unix, Windows, MacOS, protocolo de comunicación TCP/IP y PX, lenguajes de programación Java, C, C++ e incluso en el hardware. Su objetivo principal es proporcionar un middleware para construir aplicaciones cliente-servidor multinivel que sean flexibles y extrasensibles. Para lograrlo, Corva aprovecha los principios de orientación a objetos, como la encapsulación, la herencia y el polimorfismo, y facilita la comunicación mediante la invocación de métodos remotos, lo cual resulta más sencillo de programar que alternativas como los sockets o RPC. Además, define una clara separación entre la interfaz e implementación a través de IDL, Interface Definition Language. Opera sobre el protocolo TCP/IP y soporta tanto comunicación síncrona como asíncrona. Mediante el uso de wrappers también permite integrar sistemas heredados dentro de su arquitectura. El componente central de Corva es el ORB, Object Request Broker, una capa de software que actúa como intermediario y permite que los objetos realicen llamadas a métodos ubicados en máquinas remotas a través de la red. El ORB se encarga además de gestionar la transferencia de estructuras de datos de forma compatible entre objetos involucrados y debe garantizar transparencias en la localización, implementación, comunicación y ejecución. Dentro de la arquitectura Corva, el ORB trabaja en conjunto con otros componentes importantes. El esqueleto, generado por un compilador IDL, se encarga de despachar las invocaciones a métodos remotos y de empaquetar o desempaquetar los argumentos y respuestas. El proxy o resguardado realiza una función similar pero del lado del cliente. El adaptador de objetos sirve de puente entre los objetos con interfaces IDL y las clases del servidor. Y el repositorio de interfaz proporciona información sobre las interfaces IDL registradas. También existen componentes más avanzados como la interfaz de invocación dinámica que permiten a los clientes realizar invocaciones sobre los objetos remotos sin necesidad de usar proxies, y la interfaz de esqueleto dinámica que permite a un objeto Corva aceptar invocaciones sobre interfaces para las que no existe un esqueleto previamente definido. En conjunto,
Esta arquitectura permite que tanto clientes como servidores implementados en distintos lenguajes y plataformas puedan comunicarse de manera transparente y eficiente, lo que convierte a Corva en una solución robusta y flexible para el desarrollo de sistemas distribuidos a gran escala. Continuando con nuestra presentación, entramos en el análisis de los virtualizadores. Estos se definen como entornos de software capaces de emular el hardware de una computadora real, permitiendo instalar y ejecutar sistemas operativos completos dentro de nuestro equipo principal. Es importante entender que, aunque el usuario percibe una experiencia prácticamente idéntica a la de una máquina física, en realidad todo se ejecuta dentro del mismo sistema, es decir, la máquina virtual no deja de ser un programa que utiliza los recursos del equipo anfitrión como el procesador, la memoria y el almacenamiento. Gracias a esta tecnología podemos ejecutar distintos sistemas operativos al mismo tiempo. Por ejemplo, una distribución de Linux dentro de una computadora con Windows. Esto brinda una gran flexibilidad tanto para realizar pruebas como para trabajar en distintos entornos sin necesidad de tener varias computadoras físicas. Bueno, todo este funcionamiento es posible gracias al hipervisor, que es el componente encargado de administrar y distribuir los recursos físicos del sistema entre las distintas máquinas virtuales. El hipervisor actúa como una capa intermedia entre el hardware y los sistemas operativos invitados, asegurando que cada uno funcione de manera independiente y sin interferencias. Podemos distinguir dos tipos principales: el tipo 1 o nativo, que este se instala directamente sobre el hardware físico sin necesidad de un sistema operativo previo. Es más eficiente, ofrece mejor rendimiento y se utiliza principalmente en servidores y centros de datos. Tenemos el tipo 2 o hosted, que este se ejecuta como una aplicación dentro de un sistema operativo existente. Es más común en computadoras personales, entornos educativos o de prueba, ya que es más sencillo de instalar y utilizar. Tenemos la virtualización por software, que consiste en crear una capa de abstracción entre el hardware físico y los sistemas operativos, permitiendo que los recursos del sistema se gestionen de forma lógica en lugar de física. Esto significa que recursos como la CPU, la memoria, el almacenamiento y red pueden dividirse y asignarse dinámicamente según las necesidades de cada máquina virtual. A partir de esta tecnología surgen las máquinas virtuales, donde el equipo físico se denomina host y las máquinas virtuales se conocen como guest. Cada una funciona como un sistema independiente, con su propio sistema operativo y aplicaciones. Además, es importante diferenciar este concepto de los contenedores, mientras que las máquinas virtuales virtualizan el hardware completo y ejecutan su propio sistema operativo. Los contenedores comparten el sistema operativo del host y solo incluyen la aplicación y sus dependencias. Esto hace que los contenedores sean mucho más livianos y rápidos, mientras que las máquinas virtuales ofrecen un mayor nivel de aislamiento y seguridad. En la parte de técnicas avanzadas y hardware, primero tenemos la paravirtualización, que a diferencia de la virtualización completa, aquí el sistema operativo invitado es modificado para que sepa que está corriendo en un entorno virtual. Esto le permite comunicarse con el hipervisor mediante llamadas especiales llamadas hypercalls, eliminando la necesidad de emular instrucciones complejas y acelerando drásticamente la ejecución. En segundo lugar, el soporte por hardware, que hoy en día los procesadores modernos de Intel y AMD incluyen instrucciones específicas diseñadas para asistir al hipervisor. Esto permite que las tareas de virtualización se realicen casi a velocidad de hardware real, reduciendo la sobrecarga de software y mejorando la estabilidad de cada máquina virtual. En cuanto a la administración de los entornos virtualizados, existen procesos fundamentales como la instalación y la migración. La instalación consiste en configurar el hipervisor, crear las máquinas virtuales y asignarles recursos como memoria, procesador y almacenamiento. Luego se instalan los sistemas operativos y las aplicaciones necesarias dentro de cada máquina virtual. Por otro lado, la migración permite trasladar máquinas virtuales entre distintos servidores físicos, lo que facilita el mantenimiento, la optimización de recursos y la continuidad del servicio. Entre los tipos más importantes se destacan la migración en vivo, que permite mover una máquina virtual de un servidor a otro sin detener su funcionamiento, y la migración
P2V, que consiste en convertir una máquina física en una máquina virtual, lo que es muy útil para modernizar infraestructura y reducir costos. Dentro de lo que sería el almacenamiento y la redundancia, eh, para garantizar la disponibilidad y seguridad de los datos, se utilizan los arreglos de disco, también conocidos como RAID. Esta tecnología permite combinar varios discos físicos para que funcionen como una sola unidad lógica, mejorando el rendimiento y la tolerancia a fallos. Entre los niveles más importantes encontramos la RAID 0, que distribuye los datos para mejorar la velocidad, pero no ofrece protección. RAID 1, que duplica la información en dos discos brindando alta seguridad. RAID 5, que utiliza paridad distribuida para equilibrar rendimiento y tolerancia a fallos. Y RAID 10, que combina las ventajas de RAID 0 y RAID 1, ofreciendo tanto velocidad como redundancia. En cuanto a la organización de redes, lo- tenemos dos modelos principales que son los grupos de trabajo y los dominios. En los grupos de trabajo, cada computador es independiente y administra sus propios usuarios y recursos. Este modelo es simple pero poco escalable. En cambio, en los dominios existe una administración centralizada mediante servidores que gestionan usuarios, contraseñas y políticas de seguridad. Esto permite que un usuario pueda iniciar sesiones de cualquier equipo dentro de la red con la misma cuenta, facilitando la administración y mejorando la seguridad. Luego tenemos los pilares de conectividad, que para que toda esta infraestructura funcione correctamente es necesario contar con servicios esenciales de red. Primero tenemos el DNS, que se encarga de traducir nombres de dominios en direcciones IP, facilitando el acceso a los servicios. El DHCP, que permite asignar automáticamente direcciones IP a los dispositivos, evitando configuraciones manuales y posibles errores. Y por último, el ELDAP, que se utiliza para gestionar usuarios, permisos y recursos dentro de directorios centralizados, siendo fundamental en entornos corporativos. Estos servicios trabajan en conjunto para garantizar el correcto funcionamiento, la organización y la conectividad dentro de la red. En conclusión, la potencia de los sistemas modernos radica en la orquestación de nodos independientes, logrando que el conjunto supere las capacidades de cualquier máquina individual. El éxito de este modelo depende de alcanzar una transparencia que oculte la complejidad de la distribución y mantenga la ilusión de un sistema único para el usuario. Los desafíos críticos actuales son la escalabilidad y la apertura mediante protocolos estándar, elementos necesarios para evitar cuello de botella y permitir el crecimiento geográfico. Finalmente, técnicas como la paravirtualización y el almacenamiento redundante son pilares esenciales para mitigar la latencia de red y asegurar la disponibilidad constante de los datos en entornos distribuidos.